Jerusalén despertaba lentamente bajo el sol dorado de la mañana. Las calles comenzaban a llenarse de comerciantes, peregrinos y soldados, mientras en lo alto de la ciudad el palacio real se preparaba para un nuevo día de juicios. En aquel lugar gobernaba Salomón, hijo de David, rey joven pero ya conocido por algo que ningún otro monarca poseía, una sabiduría que no nacía del orgullo, sino del temor a Dios. Salomón no había pedido riquezas, ni ejércitos, ni larga vida. Había pedido entendimiento para gobernar con justicia. Y aquel día, sin saberlo aún, ese don sería puesto a prueba por una historia que nadie esperaba escuchar. Dos mujeres avanzaban por los pasillos del palacio, escoltadas por guardias. Sus pasos eran inseguros, sus vestidos sencillos, gastados por la vida dura. Sus rostros mostraban cansancio, miedo y algo más profundo, desesperación. Eran prostitutas, mujeres que vivían al margen de la sociedad, ignoradas por los poderosos, juzgadas por los religiosos, invisibles para casi todos. Pero aquel día, por razones que solo ellas conocían, estaban a punto de presentarse ante el rey de Israel. Vivían juntas en una misma casa. No tenían esposo, no tenían familia que las defendiera. Solo se tenían la una a la otra, o eso creían. Ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia. En medio de una vida marcada por el rechazo, aquellos hijos se habían convertido en su única esperanza, en la prueba viva de que aún podían amar y ser amadas. Pero una noche lo cambió todo. En la oscuridad, mientras la ciudad dormía, uno de los niños murió. Nadie escuchó un grito, nadie vio nada, solo el silencio y una decisión que desataría una tragedia. Ahora, frente al trono de Salomón, las dos mujeres se detuvieron. El salón del juicio estaba lleno. Ancianos, oficiales y ciudadanos observaban con curiosidad y sorpresa qué hacían dos mujeres como ellas ante el rey. Salomón levantó la mirada. No mostró desprecio ni juicio, solo atención. «Hablen», dijo con voz calmada. «¿Cuál es el motivo de su disputa?» Una de las mujeres dio un paso al frente. Sus manos temblaban, sus ojos estaban enrojecidos. «Mi señor», comenzó, «esta mujer y yo vivíamos juntas. Ambas dimos a luz, pero una noche su hijo murió mientras dormía. Entonces ella se levantó, tomó a mi hijo vivo y lo puso junto a ella, y a mí me dejó el niño muerto». Un murmullo recorrió la sala. Antes de que pudiera continuar, la otra mujer la interrumpió con furia. «Eso no es verdad. El niño vivo es mío. El muerto es suyo. Mientes», gritó la primera. «El niño vivo es mío». Las voces se cruzaban. El dolor, la rabia y el miedo llenaban el aire. No había testigos, no había pruebas, solo un niño vivo y dos mujeres reclamándolo con la misma desesperación. Salomón escuchaba sin interrumpir. Observaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Sabía que no estaba juzgando solo un pleito, sino el corazón humano. Cuando las voces finalmente se apagaron, el rey habló. Una dice: «Mi hijo vive». La otra dice lo mismo: «No hay quien pueda confirmar la verdad». Se levantó lentamente de su trono y dio un paso al frente. El niño lloraba en brazos de un guardia, ajeno a la tensión que lo rodeaba. «Este caso no puede resolverse con simples palabras», continuó Salomón. «La verdad debe ser revelada». Entonces, con una serenidad que heló la sangre de todos, pronunció una orden inesperada: «Traigan una espada». El salón quedó en silencio absoluto. Las dos mujeres se miraron. El miedo se reflejó en sus rostros. Nadie comprendía aún lo que el rey pretendía hacer, pero todos sintieron que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Y mientras el guardia se retiraba para cumplir la orden, el destino del niño y de ambas mujeres pendía de una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo.
El sonido de las sandalias del guardia alejándose resonó en el salón como un eco interminable. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Todos miraban al rey Salomón, tratando de descifrar qué clase de juicio estaba a punto de pronunciar. Las dos mujeres permanecían frente al trono, inmóviles, como si el tiempo se hubiese detenido. El llanto del niño rompía el silencio, un llanto agudo, frágil, que parecía atravesar los corazones de todos los presentes. La primera mujer apretó los puños. Su mirada iba del rey al niño, y del niño a la otra mujer. Sus labios temblaban, pero no decía nada. La segunda mantenía el rostro tenso, duro, como si se obligara a no mostrar emoción alguna. Salomón volvió a sentarse en su trono. No levantó la voz, no hizo ningún gesto exagerado. Su calma contrastaba con el caos interior que se desataba en el salón. «Traigan al niño», ordenó. El guardia dio un paso al frente, sosteniendo al pequeño con cuidado. El niño se agitaba, ajeno al juicio que se cernía sobre él. Salomón lo observó con detenimiento, no como rey, no como juez, sino como alguien que entendía el valor de una vida. Entonces habló nuevamente. Ambas reclaman ser su madre. Ambas afirman amar a este niño. Pero la verdad no puede esconderse para siempre. En ese momento, el guardia regresó con la espada. El metal brilló bajo la luz que entraba por los ventanales del palacio. Un destello frío, silencioso, mortal. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos apartaron la mirada. Otros se inclinaron hacia adelante, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Las mujeres reaccionaron de inmediato. «¿Qué significa esto?», susurró una, con la voz quebrada. Salomón se puso de pie. «Dividan al niño vivo en dos», dijo con voz firme. «Den una mitad a cada una». El mundo pareció romperse en ese instante. La primera mujer soltó un grito desgarrador y cayó de rodillas. «No, por favor, mi señor», clamó. «No lo maten. Denle el niño vivo a ella. Déjenlo vivir». Su voz era puro dolor. No había cálculo en sus palabras, solo amor desesperado. La otra mujer permaneció en silencio unos segundos. Sus ojos se clavaron en el niño. Luego habló, con una frialdad que heló la sangre de todos. «Que no sea ni mío ni de ella. Que lo partan». Un murmullo de horror recorrió el salón. El guardia apretó la empuñadura de la espada, esperando la señal final del rey. El niño lloraba con más fuerza. El filo se elevó apenas, y el aire parecía demasiado pesado para respirar. Salomón alzó la mano. «Deténganse». La espada quedó suspendida en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia el rey. Su mirada ya no era solo serena, era profunda, decidida, como si la verdad se hubiese revelado ante él con total claridad. Se acercó lentamente a las mujeres y habló con autoridad. La que pidió que el niño viva, aún renunciando a él. Esa es la verdadera madre, señaló a la mujer que lloraba en el suelo. Denle el niño vivo, no le hagan daño alguno. El salón estalló en asombro. Algunos exhalaron el aliento que llevaban conteniendo. Otros murmuraban entre sí, comprendiendo finalmente la sabiduría del rey. La verdadera madre tomó al niño entre sus brazos, temblando, llorando, besando su frente como si jamás fuera a soltarlo. La otra mujer quedó inmóvil. Su silencio la delataba más que 1000 palabras. Salomón volvió a su trono. Su voz resonó con fuerza. Porque el amor verdadero no destruye lo que ama, lo protege, incluso si debe perderlo. Y así, aquel juicio quedó grabado en la memoria de Jerusalén. Pero mientras la multitud se retiraba y la fama de la sabiduría del rey comenzaba a extenderse, nadie imaginaba que este episodio sería solo el comienzo de algo mucho más grande, porque esa decisión
no solo reveló una madre, reveló el corazón del rey que Dios había puesto sobre Israel. El salón del juicio comenzó a vaciarse lentamente, pero el impacto de lo ocurrido permanecía suspendido en el aire, como una verdad que nadie podía ignorar. Las personas caminaban en silencio, intercambiando miradas cargadas de asombro. No habían presenciado solo un juicio, habían sido testigos de algo más profundo. Nunca se había visto algo así, susurraban algunos. Verdaderamente, la sabiduría de Dios está en este rey. La mujer que había recuperado a su hijo lo sostenía contra su pecho, como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. Sus lágrimas ya no eran de miedo, sino de alivio. Cada respiración del niño era una confirmación de que la vida había vencido. Antes de abandonar el salón, se volvió hacia Salomón. No se atrevía a hablar. Solo inclinó la cabeza, con una reverencia torpe pero sincera. El rey sostuvo su mirada un instante, no como juez, sino como alguien que comprendía el peso de lo que acababa de ocurrir. La otra mujer fue escoltada fuera en silencio. No gritó, no protestó. Su rostro estaba vacío. La verdad la había alcanzado sin necesidad de castigo, y eso era, quizá, el juicio más duro de todos. Cuando el último murmullo se apagó, Salomón permaneció solo en su trono. Cerró los ojos por un momento. Sabía que ese caso sería contado una y otra vez, pero también sabía algo más. Aquel juicio no trataba solo de dos mujeres y un niño. Trataba de justicia, de compasión y del corazón humano cuando es llevado al límite. Uno de sus consejeros se acercó con cautela. «Mi señor», dijo, «hoy todo Israel sabrá que Dios te ha dado discernimiento para gobernar». Salomón no respondió de inmediato. Miró hacia el lugar donde el niño había llorado momentos antes. «La sabiduría», dijo finalmente, «no consiste en mostrar poder, sino en revelar la verdad sin destruir la vida». Fuera del palacio, la noticia se propagaba como fuego. En mercados, hogares y caminos se repetía la historia del rey que había desenmascarado el corazón de una madre sin derramar una sola gota de sangre. Incluso aquellos que nunca habían confiado en un rey comenzaron a mirar a Salomón con respeto y temor reverente. Y mientras Jerusalén hablaba, la mujer y su hijo desaparecían entre las calles, llevando consigo una nueva oportunidad, una vida rescatada por una decisión que parecía cruel, pero que escondía una misericordia profunda. Sin embargo, no todos escuchaban la historia con el mismo corazón. En los rincones más oscuros de la ciudad, algunos comenzaron a preguntarse qué significaba realmente ese juicio. ¿Hasta dónde llegaría la sabiduría del rey? ¿A quién beneficiaría y a quién incomodaría? Porque cuando la verdad es revelada con claridad, no todos la celebran. Y así, mientras el nombre de Salomón comenzaba a ser pronunciado con asombro en todo Israel, se abría un nuevo capítulo, uno donde su sabiduría sería probada una y otra vez, en formas que nadie podía anticipar. Pero todo había comenzado allí, con dos mujeres, un niño y una espada que nunca llegó a caer. La tarde cayó sobre Jerusalén con un silencio extraño. No era un silencio vacío, sino uno cargado de reflexión. En cada rincón de la ciudad se repetía la misma historia, pero cada vez con un matiz distinto, como si cada persona intentara comprender lo que realmente había ocurrido en aquel salón del juicio. El rey no buscó sangre, decían unos, buscó corazones. Solo una madre verdadera renunciaría a su hijo para salvarlo, respondían otros. Salomón, mientras tanto, se encontraba solo en sus aposentos. Había dejado atrás el trono, las miradas y las voces. Ahora caminaba lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, recordando cada segundo del juicio.
No sentía orgullo, sentía responsabilidad. Sabía que su decisión había salvado una vida, pero también había desnudado el alma de 2 mujeres ante todo un pueblo. La sabiduría, comprendía él, no siempre era cómoda. Un anciano escriba se acercó con cautela. «Mi señor», dijo, «este juicio será recordado por generaciones. Enseñará a Israel que hay justicia en tu reinado». Salomón lo miró con serenidad. «Que enseñe también que la vida es sagrada», respondió, «y que el amor verdadero siempre se revela cuando es puesto a prueba». Mientras tanto, lejos del palacio, la mujer que había sido reconocida como la verdadera madre caminaba por las estrechas calles con su hijo dormido en brazos. Cada paso era una mezcla de alivio y temor. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía algo nuevo. No estaba sola. Apretó al niño contra su pecho y susurró: «Viviste, porque alguien supo ver mi amor». Detrás de ella, la ciudad seguía su curso, sin notar que en ese pequeño abrazo se encontraba la esencia del juicio del rey. En otro lugar, la mujer que había perdido el caso se detuvo en una esquina oscura. Por primera vez desde aquella noche trágica, dejó caer las lágrimas que había contenido. No había castigo público para ella. No hubo palabras duras, pero la verdad la había alcanzado con un peso imposible de esquivar. La sabiduría de Salomón no había destruido, había revelado. Y eso, para muchos, era aún más poderoso. Al caer la noche, las lámparas del palacio se encendieron una a una. Los consejeros se reunieron, conscientes de que aquel juicio no solo había resuelto un conflicto, sino que había marcado el inicio de una reputación que cruzaría fronteras. «Vendrán más casos», dijo uno. «Casos más complejos, más peligrosos». Salomón asintió lentamente. «Y cada uno exigirá lo mismo», respondió. «Escuchar antes de juzgar y proteger la vida por encima de todo». La luna se alzó sobre Jerusalén, testigo silencioso de un reino que comenzaba a ser guiado no solo por leyes, sino por discernimiento. Pero en lo profundo del corazón del rey, una certeza se afirmaba con fuerza. La verdadera sabiduría no se mide por lo que se sabe, sino por lo que se está dispuesto a salvar. Y ese entendimiento sería probado muy pronto. Pasaron los días, y Jerusalén volvió a su ritmo habitual. Las puertas se abrían al amanecer, los mercados se llenaban de voces, y los niños corrían por las calles, sin saber que uno de los suyos había sido salvado por una decisión que ya era leyenda. Pero aunque la ciudad siguiera adelante, el juicio de las 2 mujeres no se desvaneció. Se convirtió en enseñanza. Los padres lo contaban a sus hijos. Los ancianos lo repetían en las plazas. Los jueces lo citaban como ejemplo. Y cada vez que el nombre de Salomón era pronunciado, se hacía con una mezcla de respeto y asombro. No juzgó por apariencias, decían. No despreció a nadie por su pasado. Escuchó el corazón antes que la posición. El rey, por su parte, seguía gobernando con cautela. Cada nuevo caso le recordaba aquel día. Cada disputa traía consigo la misma pregunta silenciosa. ¿Dónde está la verdad cuando todos dicen tenerla? A veces, al caminar por los jardines del palacio, Salomón pensaba en las 2 mujeres, en cómo una estuvo dispuesta a perderlo todo por amor y la otra a destruir para no perder. Comprendía que ese contraste no era exclusivo de ellas, era el reflejo de la humanidad entera. En una de esas caminatas, un joven aprendiz se atrevió a preguntar: «Mi señor, ¿cómo supiste quién era la verdadera madre?». Salomón se detuvo y lo miró. «Porque el amor verdadero no busca ganar», respondió. «Busca preservar la vida, incluso cuando duele». El joven guardó silencio, comprendiendo que aquella respuesta
era más que una lección legal, era una verdad para la vida. Muy lejos del palacio, en una casa humilde, la madre verdadera enseñaba a su hijo a dar sus primeros pasos. Cada risa del niño era una victoria silenciosa contra la muerte que había estado tan cerca. Ella no sabía qué le depararía el futuro, pero sí sabía algo con certeza. Había sido escuchada cuando nadie más lo habría hecho, y ese recuerdo la acompañaría siempre. La historia parecía haber llegado a su fin, pero en realidad estaba sembrando raíces profundas, porque un reino no se sostiene solo con muros o ejércitos, sino con justicia que da vida. Salomón lo entendía, y mientras el sol se ocultaba una vez más sobre Jerusalén, el rey supo que aquel juicio no solo había revelado una madre, había definido el tipo de rey que sería recordado. Enseñanza y bendición. Esta historia nos recuerda algo poderoso. Dios no juzga por apariencias, sino por el corazón. Dos mujeres se presentaron ante el rey, pero solo una estaba dispuesta a perderlo todo con tal de que su hijo viviera. Y ahí quedó revelada la verdad. El amor verdadero no destruye lo que ama, lo protege. La sabiduría de Salomón no consistió en castigar, sino en crear el momento donde el corazón hablara por sí solo. Y eso nos enseña que la sabiduría que viene de Dios no humilla, no condena, no aplasta, salva. Tal vez hoy estés enfrentando una situación difícil, una decisión que parece imposible o una injusticia que nadie logra entender. Esta historia nos asegura algo. Dios ve lo que otros no ven y Él siempre defiende la vida y la verdad. Que esta enseñanza bendiga tu corazón y te recuerde que el amor genuino siempre elige la vida, la verdad siempre sale a la luz y la sabiduría de Dios llega justo a tiempo. Que Dios te conceda un corazón sabio, capaz de amar sin egoísmo, decidir con justicia y confiar incluso cuando no hay respuestas claras. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque nunca sabes quién necesita escucharla hoy. Dios te bendiga.